Buen día. Pues, vamos a hacer la exposición del parcial del segundo corte de la segunda parte de electrónica de potencia. Soy Jesse Acevedo y pues les voy a compartir rápidamente la información. Entonces, como primero, la clasificación de los convertidores de RDC. Entonces, recordemos que ahí, dependiendo de la intensidad y la tensión que se necesite o en la carga que se necesite, habrán las clasificaciones de estos 5 clases, que pues de la A a la E. Entonces, rápidamente, la clase A es la cual la corriente fluye hacia la carga, igual que el voltaje. Y este pues trabaja en un solo cuadrante. Y si venimos acá, pues trabajaría en solamente este cuadrante, donde la corriente y el voltaje no se pueden modificar y son positivos. En el convertidor clase B, este opera ya solamente en el segundo cuadrante. Pues en este caso, ocasiona que el voltaje es positivo mientras que la corriente es negativa, una carga. Si vemos acá igualmente en el dibujo, podemos evidenciar que el voltaje es positivo y la corriente negativa en la carga. Eh, también es conocido como convertidor regenerativo, puesto que la intensidad escapa de la carga y fluye hacia la fuente primaria de voltaje. Ahorita con un ejercicio podemos evidenciar más o menos esta situación del convertidor regenerativo, de ese ciclo de regenerativo. La clase C, este opera tanto en el primero como en el segundo cuadrante, dando como resultado que el voltaje en la carga es positiva, mientras que la intensidad sí varía entre valores negativos y positivos. Entonces, si vamos al dibujo, el tipo C, si se dan cuenta que la corriente que el voltaje siempre va a estar positivo. En cambio, la corriente sí va a variar entre el primero y segundo cuadrante, dando unos valores positivos y negativos. Listo. Que también, bueno, en este caso también se llama como, es una combinación entre la clase A y la clase B, conocido como los convertidores de dos cuadrantes o chopper de dos cuadrantes. El tipo D también opera en dos cuadrantes, ubicándose en el primero y cuarto cuadrante. En este caso, la corriente siempre es positiva, siendo la tensión en la carga positiva cuando el interruptor está activado y negativo cuando el interruptor esté desactivado. Pues en este caso, evidenciamos, como les comentaba acá en la clase, mire, entre la 1 y la 4, entonces ocasionando que la corriente siempre va a ser positiva y el voltaje sí va a variar entre los dos dependiendo pues, del interruptor. Bueno, entonces, en la clase E, este convertidor está diseñado para poder funcionar en los 4 cuadrantes. O sea que podemos combinar cualquiera de las anteriores que vimos. Y esto se utiliza mucho en las aplicaciones que como ya lo vamos a mirar, en aplicaciones donde la carga varíe mucho y necesitamos diferentes tipos de convertidores. Entonces, bueno, entonces vamos con el control de motores, que es la síntesis del capítulo 6.5.1 del libro. Entonces, bueno, aquí rápidamente pues los trazadores, que son los trazadores, son los que cargan y permiten dividir pues pesos o pues para lo que esté hecho el troceador de costales, de alimentos, de, de netamente cargas. Entonces, en este caso se basa en que pues, son motores de corriente continua que deben funcionar en condiciones en las que la carga varía constantemente, viéndose obligado a que el motor funcione en más de un cuadrante. Entonces aquí es importantísimo precisamente porque como los trotadores, pues si es muy posible, es mucho mejor utilizar los 4 cuadrantes. Depende del funcionamiento o de lo que requiera hacer el motor. Pero pues en este caso los troceadores normalmente requerirán de los 4 cuadrantes, teniendo como principal que haya una tensión continua que pueda ser positiva o negativa, también teniendo que la intensidad sea capaz de circular por el motor en los dos sentidos, ¿no? Entonces acá podemos ver el,
el esquema general del circuito. Que bueno, por ejemplo, en este caso, pues un ejemplo típico que se nos puede plantear es el transporte y movimiento de materiales utilizando un vehículo eléctrico, que pues precisamente debe funcionar tanto cuesta arriba como cuesta abajo, o sea, para subir peso o bajar peso y capaz de acelerar y frenar en ambas direcciones. Entonces, en este caso, ese sería el circuito que nos representaría esto. Y acá vemos el funcionamiento de un motor, pues en los cuatro cuadrantes. Entonces, como podemos ver, acá en el primer cuadrante, la velocidad es positiva. Entonces, en este caso, el vehículo sube movido por el motor. Entonces, la potencia también va a ser positiva. Entonces, obviamente, pues en este caso el motor funciona en modo normal, absorbiendo energía. Este modo de operación puede conseguirse haciendo que tanto la tensión en extremos del motor como la intensidad que pasa por él sean positivas, ¿sí? Entonces, para el segundo cuadrante, el vehículo sube, pero intenta frenarlo con rapidez, para lo cual hay que obligar a que el par sea negativo, ¿sí? Por lo tanto, la potencia también será negativa, ocasionando que el motor funcione como generador. Es como si fuera puesta abajo. Entonces, lo que hace es transformar en energía eléctrica la energía mecánica asociada al movimiento rotatorio del motor. Entonces, eso sería lo del segundo cuadrante. Lo del tercer cuadrante, el vehículo baja, ya que tanto la velocidad como el par adoptan valores negativos. La potencia es positiva, con lo que el vehículo funciona con el motor a contramarcha. O sea, aquí sí está de bajada, ¿sí? Acá pues está, como dice la imagen, en freno negativo. Entonces, en el tercer cuadrante, el vehículo funcionará con el motor a contramarcha, acelerando conforme baja. Y en el cuarto cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante el vehículo también baja, pero el par es positivo. Tiende a frenar esta bajada, la potencia es negativa, con lo que el motor funcionará como generador a contramarcha. En esta situación se necesita que la corriente sea mayor a cero y el voltaje sea negativo. Entonces, como nos dimos cuenta, dependiendo de la situación, normalmente en un troceador se necesitan las cuatro. Entonces, pues obviamente necesitamos, en este caso, para el motor, que funcione durante los cuatro cuadrantes. O sea, que podríamos prácticamente utilizar el conversor tipo E, para que el motor nos dé lo necesario. Ya para explicar un poco lo del convertidor Boost, que también pues, es un regulador reductor, podría decirse. ¿Qué pasa? Porque primero es un reductor. Boost viene de reductor. Entonces, ¿qué dice? Que el voltaje de salida promedio es menor que el voltaje de entrada. Entonces, pues, precisamente está reduciendo ese voltaje. Donde Q1 como interruptor controlado y el diodo es el interruptor no controlado, funcionando como dos conmutadores unipolares de una vía bidireccional. Entonces aquí el convertidor reductor requiere solamente un transistor. Entonces en este caso, el convertidor Boost, como les decía, requiere un transistor simple y su eficiencia es muy alta, de más del 90%. Entonces, ¿esto qué implica? Que el inductor limita la variación de la corriente de carga. Sin embargo, la corriente de entrada es discontinua y normalmente requiere un filtro de suavización. Aquí es donde entra precisamente cómo funcionaría la inductancia y el condensador en el circuito, que ya vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Eh, Proporciona un voltaje de salida unipolar y una corriente de salida unidireccional. En este caso, pues nos recomiendan un circuito de protección en caso de voltajes de inversa y corrientes de inversa que pasarían por el diodo. Aquí como podemos ver pues, el circuito, aquí el control que selecciona pues cuando el Q1 esté encendido, que el transistor esté encendido o apagado.
la inductancia que les comentaba que sirve como un filtro para precisamente, como trabaja con corrientes continuas, pues suavizar esas variaciones de corriente y de voltaje. Entonces, ya, aquí pues recordemos que tiene dos funcionamientos, dos modos el funcionamiento de este convertidor BOST. Entonces, acá el primero, el transistor está conduciendo cuando Q1 se activa en el tiempo igual a cero. La corriente sube, fluye a través del inductor, el capacitor y la resistencia. Entonces, eh, pasaría por toda esta situación la carga, pasaría como la resistencia. Y en el segundo es con el transistor bloqueado en el instante T1. Entonces, permítanme, aquí podemos evidenciar pues ya más o menos esos modos. Entonces, en el segundo modo, como les comentaba, el transistor se bloquea en el instante T igual a T1. El diodo de conducción libre conduce debido a la energía almacenada en el inductor y la corriente a través de esta fluye conduciendo a través de la inductancia y del capacitor, la carga y el diodo también. O sea, aquí quedaría pues, precisamente en el modo cuando se cierra cuando, cuando se cierra el circuito, aquí de esta parte. ¿Sí? Ocasionando que la corriente del inductor cae, o sea, en este caso, bueno, pues como está controlado, pues, pues pasa por todos los elementos del circuito, ¿sí? Ya que teníamos almacenada esa corriente en el inductor. Y en este caso, pues, a medida que va cayendo la corriente en el inductor, pues llega un punto en el que precisamente el transistor se vuelve a encender, que como volvemos acá, pues acá está el transistor, aquí estaría el control. Entonces, bueno, quiero encender el transistor para seguir con el ciclo. Y acá podemos evidenciar el ciclo mientras que está en el modo 1 y en el modo 2. Eso sería todo por el momento. Gracias. Voy a dejar de grabar.